Bueno, gente, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mm. Buenas tardes. Eh, bueno, no sé si están los mismos que la semana pasada o hay nuevos. Cuéntenme un poquito como para saber en relación un poco a lo que estuvimos trabajando un poco la vez pasada. ¿Son los mismos que están la semana pasada o hay gente que no estuvo y que está hoy? Bueno, más o menos los mismos. Ahí Isaac me levanta la mano. Bueno, Isaac, mucho gusto. Eh, Bueno, vamos a ir empezando un poco. Yo estaba tratando de ubicar, podemos hacer como unos minutitos, como de un repasito, digamos, de lo que vimos, eh, o capaz que alguien también, con mucho gusto, si alguien quiere empezar con alguna pregunta en relación a lo que se vio, como para retomar de ahí, y seguimos un poco el hilo de lo que podemos abarcar hoy, que es el otro encuentro que tenemos. Así que bueno, es un tema súper largo. El título de, de este taller era Efectos de dispositivo, transferencia y diagnóstico. Es un tema como muy extenso, puede tener muchas aristas, porque abarca, digamos, primero todo lo que es el dispositivo del psicoanálisis, y creo que fue sobre todo eso lo que trabajamos la vez pasada, ¿no? Que implica la idea de dispositivo, ¿no? Y digamos, cuando hablamos de dispositivo y de efectos, en este caso los efectos, ¿no? Tienen que ver con las consecuencias del dispositivo. Y esas consecuencias las articulamos, en este caso, yo las articulé en relación a la transferencia, y vamos a ver un poco de esto, y digamos, se me ocurrió el tema del diagnóstico, no porque sea un tema que a mí especialmente me interese el diagnóstico en psicoanálisis, pero sí me interesa el diagnóstico, digamos, como una cuestión que queda articulada a la transferencia y queda articulada al dispositivo. O sea que una de las cosas que ya podemos agregar hoy, que, digamos, no hay posibilidades de localización, si hablamos de diagnóstico, que es un tema, vuelvo a decir, bastante cuestionable, porque yo mucho de diagnóstico no me gusta hablar en psicoanálisis, pero si nos acercamos a lo que eran las estructuras freudianas, ¿no? O a las posiciones subjetivas, más en términos de Lacan, digo, todo eso no podemos pensarlo por fuera ni del dispositivo y por lo tanto por fuera de la transferencia. Me parece que ese sería como nuestra, vamos a decir, como nuestra columna vertebral. O sea, no hay posibilidad de hablar de estos temas, ¿no? Lo que puede tener que ver, eh, digamos, con las posiciones del sujeto, ¿no? Y cómo esa posición subjetiva va tomando la forma que tome en el dispositivo sin articularlo a la transferencia. O sea que no hay, digamos, si queremos hablar, si quieren nombrar la palabra diagnóstico, no hay ninguna posibilidad de acercarnos a la idea de diagnóstico que no sea articulado a la transferencia y por lo tanto articulado al dispositivo del análisis. Digo esto porque en esto también hay una diferencia bastante importante con lo que puede ser la práctica psiquiátrica o la práctica, digamos, de otras psicoterapias, ¿no? Donde, bueno, se lo puede ver a un paciente, digamos, o alguien que consulta, y a partir de algunos signos, con esos signos se arma un diagnóstico, ¿no? Sobre todo con algunos signos sintomáticos que quedan clasificados. Sobre todo, ustedes saben que está el manual psiquiátrico, el DSM-4, no sé si el DSM-5, el DSM-6. Entonces, digamos, con los elementos que uno toma, bueno, nada de esto, uno podría decir, nada de esto funcionaría con el psicoanálisis, ¿no? Con lo cual esto me parece que nos marca a nosotros una diferencia absolutamente importante. Si alguien, digamos, insisto, pero si alguien quiere preguntar si de la semana pasada hay algo, alguna cosita que quieran comentar, como para dar la vueltita y seguimos, estaría bueno, porque la verdad que un poco la idea también era como algo fluido también con ustedes, ¿no? Porque a mí no me gusta dar una clase demasiado catedrática. Entonces, si alguien quiere aprovechar ahora, inclusive quizás a la posibilidad de que entre más gente,
si alguien quiere preguntar algo, ¿no? O con alguna cosa que quedó de la semana pasada, bueno, eh, muchísimo, muchísimo gusto que lo hagan, ¿eh? Eh, no sé más, que veo por hablar. Bueno, parece que no, parece que no. Bueno, vamos, vamos a seguir. Pero si hay alguna duda, algo, paren, porque eso me parece que está bueno, que está bueno que lo podamos ir pensando juntos. Yo tenía ganas de entrar con un tema hoy, ¿no? Porque pensaba, bueno, quizás en relación a lo que vimos la vez pasada en dispositivo y demás, pensaba, digamos, uno de los temas, si yo tomara la transferencia. Cuando hablamos de la transferencia, hablamos del amor, ¿no? O sea, el tema de la problemática del amor en psicoanálisis, que es una problemática muy extensa, es una problemática, ¿no? Es un gran problema el tema, pero un problema no porque sea un problema, sino que es un problema a tratar, ¿sí? Y entonces a mí se me apareció una pregunta que, ¿de qué amor se trata en el psicoanálisis? Que es una pregunta freudiana, porque Freud mismo se hace la pregunta, bueno, ¿de qué amor? ¿No? Bueno, Freud dice es un amor tan verdadero como cualquiera, con la diferencia que es un amor que hay que tratarlo, ¿no? A nivel del dispositivo. Por eso vuelvo a la cuestión del dispositivo. ¿Qué significa a nivel del dispositivo? Que el amor, ¿no? La situación del amor en análisis tiene, digamos, que tener las características del amor de transferencia. Entonces, cuando hablamos de amor, ¿no? Al mismo tiempo hablamos de la transferencia. ¿Por qué? Porque el amor es amor de transferencia. O sea, que el amor es un artificio del dispositivo que surge del mismo lazo, digamos, analista-analizante. Y ahí me parece que hay otro tema importante, que la transferencia no es la transferencia del paciente, no es una transferencia que sea unilateral del paciente al analista. La transferencia es una ligadura, digamos, que abarca los dos términos que utiliza Lacan, que es analista-analizante. Para Lacan no hay un analista por un lado y un analizante por el otro. Son dos términos que están, podríamos decir, en una relación de banda de Moebius. Quizás no se entienda la idea, pero ¿qué significa? Que son dos términos que están en una relación de banda de Moebius. Significa que son dos términos que ambos dos tienen al mismo tiempo. O sea, analista analizante para el analista analizante para el paciente. O sea, que el paciente que es analizante, digamos, también hay momentos en que es analista, porque puede hacer una propia interpretación de su discurso. Entonces, no son términos o no son lugares, digamos, absolutamente dispares. Por eso decía, no es que el analista esté en una punta y el analizante en otra, sino que el analista analizante son dos términos que se conjugan en términos del amor. Sobre todo podríamos decir que el término analizante es un término o es una posición de la cual ambos dos tienen que tener a mano. Podríamos decir que el analista también tiene a mano la posición analizante, porque no hay analista que no cuente con la posición analizante. O sea que si priorizaríamos estas dos posiciones, analista, analizante, podríamos decir que el analista también cuenta con la posición analizante. Y por otro lado, el analizante es Néstor, aquel, ¿no? Néstor, Que también va a contar con la posición analista, en tanto en el transcurso de un análisis va a disponer de ese lugar analista para sí. ¿Se entiende lo que digo o es medio rebuscado? ¿puedo decir algo?
Sí, 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 participen, chicos, no hay ningún problema, participen. Lo que se me ocurre en relación a esta relación que planteás, o estos dos términos tan vinculados, es que no hay analista si no hay si no ha habido un analizante, ¿no? No hay condición de analista si no fuiste analizante. Sí, pero no solamente eso, sino que además me parece que Lacan va mucho más allá. Esto lo plantea en el seminario de la transferencia y lo plantea en muchos seminarios, que no solamente es que el analista es analista porque ha transitado su posición analizante, sino que el analista tiene que ser analizante del discurso analítico. Es, Ah, es, bien. es un poco más allá de eso todavía. O sea, el analista, digamos, ocupa su lugar en tanto es analizante del discurso analítico, porque esto creo que algo dijimos la semana pasada, el analista es el que tiene que soportar, en el sentido de sostener el discurso deseo del analista. ¿Se acuerdan algo vimos de esto? Entonces, no hay, digamos, función analista o no hay función deseo del analista que no haya pasado y que no pase todo el tiempo por ese lugar analizante, porque el lugar analizante es el que posibilita el lugar deseo del analista, o sea, analista. El deseo del analista es el lugar analista. El analista no es alguien que se sienta y escucha. Digo, sí, bueno, en parte sí, pero digamos, ese que se siente y escucha tiene que quedar absolutamente tomado por ese deseo, que no es el deseo de curar, en el sentido de que alguien esté bien, es el deseo de provocar algo que lo cause al analizante. ¿Se entiende? Entonces digo, no hay posibilidad de que el dispositivo funcione, no hay modo de que el dispositivo funcione si no es por esta, digamos, ligadura analista-analizante para los dos. Para los dos tiene que estar analista-analizante. Son, o sea, Lacan juega mucho, o sea, un poco es el paso que da Lacan respecto de Freud. Obviamente que siempre le reconocemos a Freud la gran genialidad. Estoy buscando un texto acá. Siempre le reconocemos a Freud la genialidad de haber pensado esto él, ¿viste? Porque si no, no estaríamos acá hablando de esto. Pero es cierto que Lacan también tiene la genialidad de haber dado varias vueltas con esto. Entonces digo, me parece que en Freud queda un dispositivo más armado en un binarismo, y me parece que Lacan rompe el binarismo y entonces por eso toma la figura topológica de la banda de Moebius, ¿no? La banda de Moebius es una cinta, ¿sí? Donde hay una torsión, entonces lo que es exterior es interior y lo que es interior es exterior, ¿sí? Entonces es como si la misma consistencia tuviera dos lados. O sea, no son dos lados separados, sino que son dos lados de una misma consistencia. Esta idea esta idea de una misma consistencia con dos lados, me gustaría que lo guarden, ¿no? Como una idea que me parece que es muy, muy importante para el psicoanálisis, como para romper con las dicotomías que son muy aristotélicas, ¿no? Bueno, malo, lindo, feo, sano, enfermo. Me parece que si hay algo interesante que le podemos atribuir al psicoanálisis, es la disolución de lo dicotómico que es de una cultura absolutamente aristotélica, platónica y occidental, ¿no? Bueno, hablar ¿no? de los pares antitéticos. Entonces, me parece que Lacan, en este sentido, con toda esta lógica, ¿no? Digamos, cuando habla de analista-analizante, ¿no? Y pone esos dos términos en una sola consistencia, lo que está diciendo es que son dos lugares que se juegan todo el tiempo para los dos, para esos dos que constituyen el análisis. Entonces me parece que la transferencia
no es solamente, digamos, a ver, no es el paciente que se enamora de su analista, que además puede estar, no es el paciente que además del sujeto supuesto saber, sino que también es el analista, ¿no? Que es analizante del discurso analítico. Es el analista, digamos, que también tiene una transferencia al psicoanálisis, porque para que haya psicoanálisis tiene que estar la transferencia al psicoanálisis. Esto es muy importante, inclusive, digamos, para cualquier analista, también cada uno que se acerca al análisis, también tenemos que invitar a ese que viene a que, digamos, se produzca esa transferencia al discurso del psicoanálisis. No sé si me entienden un poco esto, y esto es como entre una cosa sutil y me parece muy importante, ¿no? Porque nadie, digamos, en ningún tratamiento el paciente tiene que venir o tiene que cumplir, y otras son cosas formales, pero en definitiva, el paciente o el paciente, alguien viene a vernos porque la transferencia es a cada analista, pero es al discurso del psicoanálisis. Es a lo que el psicoanálisis aporta como esa novedad que es el inconsciente. Entonces, me parece que lo que hay que provocar es esa situación, la transferencia al psicoanálisis, para que haya un análisis, ¿no? Si no va a haber otra cosa, qué sé yo, pero digo, para que haya un análisis, en general, lo que tratamos de promocionar vía el discurso analítico es la transferencia al psicoanálisis. Entonces, me parece que cuando hablamos de transferencia, ¿no? Estamos hablando de ese particular lazo que es el lazo donde analista-analizante para ambos se juega en la producción del discurso analítico. La transferencia produce discurso analítico. Entonces, si la transferencia produce discurso analítico, produce la posibilidad de que se produzca, digamos, eh, vamos a decir, a ver, puedo decir varias cosas. ¿Qué se tiene que producir con el discurso analítico? Se tiene que producir la causa, se tiene que producir la provocación de que alguien hable más de lo que dice. La transferencia tiene el sabor de provocar a que se diga más. ¿Más de qué? Más de lo que se dice. O más de lo que alguien dice cuando cree decir algo. ¿Me siguen con este trabalenguas? Es muy importante. Néstor, ahí quiere Sí. decir también, cuando repite, quieres decir también, ¿no? Cuando dice y repite, ¿no? Claro, siempre repite. O Claro, sea, en realidad está bien esto que traes, porque el decir es la repetición que cada vez que se dice, se va también diciendo otra cosa. O sea, está la repetición y la diferencia. O sea, lo que provoca un análisis, cuando hay análisis, es que en esa repetición, donde aparentemente es lo mismo, el discurso analítico va a introducir sobre la repetición la diferencia. Cuando es la repetición de lo mismo, es una iteración. La palabra iteración. En cambio, lo que nosotros podríamos decir dentro del dispositivo es ubicar la diferencia en lo mismo. Ahí está como la magia. ¿Cómo hacer de lo mismo la diferencia? Y ahí está, digamos, la intervención, la interpretación, digamos, y todo eso podríamos decir que está encauzado o regulado en el deseo del analista. ¿No? Cuando hablamos vamos a decir que está el deseo del analista y, digamos, el consentimiento analizante. Porque también es cierto que el deseo del analista está si hay un consentimiento analizante. ¿Qué significa? A ver, les pregunto así a cualquiera. ¿Qué significa el consentimiento analizante?
No sé, a ver si se me Per- ocurre algo. ¿Qué sé yo? permitir la transferencia del amor. Permitir. La transferencia del amor de parte del analizante. eh, sí, es una respuesta. Yo le daría Hola. alguna vuelta, pero está Puede bien. ser que la vez pasada vimos que no todo el que va a consulta puede ser analizante, Tal cual. que Eso ahí está tiene muy que bien. ver el rechazo del inconsciente. Ahí está muy bien. Esa es Y una. Ve. Ahora, el consentimiento analizante, que es un poco lo que, para articularlo con lo que decía Isaac, lo que estás diciendo vos, Marina, es el consentimiento analizante, es alguien que empieza a creer en la idea del inconsciente, Ah, no lo rechaza. El consentimiento analizante es empezar a creer en el inconsciente. ¿Qué es creer en el inconsciente? Porque el inconsciente, ¿qué es? Una cacerola negra, un pozo negro. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es el punto de discontinuidad. Cuando hay discontinuidad, entonces ahí hay entrada de esa otra escena de la que hablaba Freud, que es el inconsciente. Entonces, para el consentimiento analizante es creer que hay eso, creer que hay eso. Si no, no pasa nada, ¿no? Podemos decir, no pasa nada. Si no hay esa creencia en el inconsciente, esa creencia, digamos, esa creencia en que hay algo, digamos, que no tiene que ver ni con el sentido común, ¿no? Ni con la creencia del bien, del mal, sino que es una irrupción de lo discontinuo. Entonces, pero ese consentimiento, por eso digo que el consentimiento analizante, yo creo que tiene que estar también para el analista. El analista, si hay analistas que quieren ser analistas y rechazan al inconsciente, entonces es como muy raro que se produzca toda esta, digamos, toda esta torta que queremos armar, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que la idea de Lacan, cuando habla del consentimiento analizante, está hablando de que tiene que haber una decisión analizante, tiene que haber una posición analizante que es amor al inconsciente. Ahí está la transferencia. Esto me parece que a mí personalmente me sirve pensarlo así y me gusta pensarlo así, ¿no? Entonces, digamos, volviendo a esta cuestión y tomando un poco algunas cuestiones del seminario de la transferencia, que es muy bueno, es muy difícil, el seminario de la transferencia de Freud, de Lacan, perdón, ¿no? Donde Lacan dice justamente la transferencia es ese lazo de inconsciente a inconsciente. O sea, ¿qué es de inconsciente a inconsciente? Es ese lazo que se produce no tanto en lo que se va a decir, sino en lo que se escapa de lo que se dice. En lo que se escapa de lo que se dice. Esto me parece importante. ¿Se entiende esto? No sé si se entiende. A ver, yo a veces digo cosas y quiero también poder entenderlas, ¿no? Si no, me quedo yo perplejo. Digo, me parece que ese lazo de inconscientes, ¿no? Vamos a decir, dos inconscientes, ¿no? Son un par de inconscientes. Acá vale para decir que el dispositivo pone en juego lo inconsciente como aquello que se escapa al decir, lo que se escapa de lo que se dice. Hace muchos años, ¿no? Lo diría antiguamente, digo que ya tuvo varios años, pero digo, quizás uno escuchaba frases que tenían que ver con un psicoanálisis hace muchos años, bueno, ¿no? El psicoanálisis es el decir que no se sabe, es lo que no se sabe, ¿no? Había toda una serie de frases que se repetían, ¿no? El inconsciente es el saber no sabido, que son cosas que son ciertas,
Pero por eso digo, todo eso, todo ese saber no sabido, es que en realidad el psicoanálisis no se constituye en términos de lo que se sabe, sino que se constituye en términos de un saber que no se sabe y que no tiene que ver con ningún saber, en definitiva. El inconsciente no es un saber en términos de conocimiento, es un saber en términos de lo que se desconoce, pero de lo que está. Es tomar lo que está, incluso desconociéndolo. Por eso cuando los pacientes un poco en la clínica, ¿no? Y a mí me pasó con algunos pacientes, ¿no? Cuando la clínica preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Yo quiero saber por qué, por qué, por qué, por qué. No importa tanto el por qué. Lo que interesa es que quede presentada la problemática. Porque la problemática pone en juego, la existencia, ¿no? Espera un minuto. Pone en juego la existencia de la discontinuidad. Entonces, cuando alguien presenta un problema, nosotros no tenemos que llevarlos hacia el porqué, por eso llevarlos hacia el origen. Nosotros tenemos que conducir el problema hacia el problema mismo, porque el problema mismo es que cuando alguien habla, dice más o dice otra cosa de lo que quiere decir. Esa es la situación del análisis. ¿Se entiende esto? Esto me parece que es como... A mí personalmente me orienta esta cuestión, ¿no? O sea, me orienta en términos de que me permite ubicar una lógica que es mucho más interesante que la lógica de creer que al paciente hay que explicarle el por qué le pasa tal cosa. No se trata de los porqués, se trata de la presentación del problema. ¿Cuál es el problema del sujeto? Que está dividido. ¿Y qué significa que está dividido? No puede decir, ¿y qué pasa que está dividido? Bueno, significa que justamente la división provoca esto, provoca que no siempre se sepa, bueno, a ver de qué se trata, no sabe, bueno, etcétera, etcétera. La división subjetiva es el inconsciente. O sea, esto que estamos hablando de la transferencia y esa posición analizante que tiene que ver con el amor al inconsciente. Por eso hay digamos, me parece que hoy día estamos asistiendo a una problemática bastante grande, que es que hay un rechazo del inconsciente. O sea, que en realidad la gente rechaza todo lo que tiene que ver con esa discontinuidad, con la división, porque todo el mundo quiere estar, ¿no? Como casi en esa unidad yoica, ¿no? En esa certeza yoica. Entonces, digamos que todo eso, ¿no? Eh, imposibilita mucho el campo de la división. Pero me parece que si hay algo que el psicoanálisis tiene que salir a producir y tiene que salir a provocar, es la división. No solamente cuando alguien viene, que viene porque algo le pasa. Por eso digo, cuando alguien viene porque algo le pasa, eso que le pasa tiene que ser el motor que lo divida. La división se tiene que encarnar para que es un trabajo del inconsciente, si no, no pasa nada. Digo, lo estoy diciendo un poco en forma general, pero para que se entienda la idea sobre la cual nosotros vamos navegando digamos, este río, ¿no? Si no, digamos, si nosotros no trabajamos la división, lo que hacemos es trabajar por la vía del sentido. Entonces, si trabajamos por la vía del sentido, nos quedamos en una transferencia de saber, ¿no? Donde el paciente solamente le supone un saber al analista y se queda solamente en esa posición. La posición del saber al analista tiene que estar, por supuesto, pero tiene que haber más que eso. Tiene que haber otra cosa,
que tiene que ver con que también, ¿no? El que sabe no es solamente el analista, sino el analizante. De ahí volvemos a la posición analista-analizante. ¿Me siguen más o menos? Solo un poco, capaz que estoy hablando un poco rápido, pero por eso podemos ir parando y quizás si hay alguna cosita vamos viendo. Bueno, parece que ahí estamos todos. O mudo, Buenas, sí, ¿qué yo, tal? ¿cómo está, Néstor? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Sí, yo por ahí quería preguntar más que nada por ahí con esas personas que vienen o así como obligadas Mm, por condición de sí. eh, que no tienen ganas de trabajar, ni siquiera quieren estar en el espacio, pero bueno, vienen. No, es una pregunta difícil, pero está bueno lo que dice Natalia, porque hay muchísima gente, y sobre todo Porque me pasó, por ejemplo, la semana pasada que, sí, bueno, a través de unos olvidos sí, de asistir en sesión virtual. Bueno, al final salió con que no, que no, no quería, no le interesaba el espacio, pero que venía porque la psicóloga de del hijo dijo, sí. bueno, si vos no tenés tu propio análisis, yo no atiendo a tu hijo. Entonces, bueno, Bueno, ¿cómo trabajar con esta gente, estas a ver, personas? es interesante porque, digamos, ahí tenés que pasar de lo obligado a lo decidido. Yo haría ese puente primero, cómo pasar, eh, digamos, de alguien que está obligado, ¿no? Porque, bueno, le dijeron andar, a la decisión que ya implicaría un consentimiento, ¿no? Entonces podemos pensar, yo generalmente te digo una receta un poco más personal, pero digo, cuando a mí me dicen, no, vengo porque me manda al juzgado, vengo porque porque mi mujer me dijo que si no hacía terapia me echaba. Entonces yo cuando vienen con este relato, me digo, bueno, ok, eso es una cuestión. Ahora decime vos, ¿qué podés hacer acá? ¿No? Como que le trato de sacar algo propio, que lo saque del otro, porque en realidad el que viene porque lo mandan está alienado al otro. Es una presentación de la alienación, ¿me entendés? O sea, ¿por qué está alienado al otro? Porque de alguna manera está haciendo algo que le dijo el otro, pero no hay consentimiento de él. Entonces, lo que nosotros tenemos que armar es el consentimiento, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que tenemos que nosotros provocar, que de la alienación a la palabra del otro, suelte la alienación, y entonces, ¿para qué estás vos acá? ¿Qué de vos acá? No qué del otro, porque ya lo del otro está, porque vino porque el otro lo mandó. Entonces, digamos, igual siempre es un problema, porque puede ser que en muchos casos pero te digo, mira, yo tengo ejemplos espectaculares. Yo tengo un paciente que tiene hace mucho tiempo que vino porque le rebotaron, me lo manda, me lo manda otro colega, porque bueno, evidentemente este colega algo habrá visto, pero en principio él viene porque le rebotaron el registro de conducir. Viste que ahora está muy difícil sacar el registro en Buenos Aires, ¿no? Te rebotan. Y ese era el motivo. Ya tiene el registro. Y está acá. ¿Te das cuenta? O sea que eso, porque se ve que le dijeron ahí, no sé, consulte con alguien, qué sé yo, es un tipo muy particular, pero digo, fue un gran trabajo sacarlo, digamos, de ese lugar del otro, ¿no? Que era el registro, digamos, que era un poco acá dice alguien más le pasa que se traba qué, perdón, bueno, no sé, porque No, hay una cosa. anda bien, ¿eh? Porque una compañera decía esto. Sí, sí. Entonces digo, a ver, entonces lo que me parece que acá, justamente, tu pregunta también va un poco a esto.
es cómo hacer para que tenga consentimiento al espacio inclusive. Consentimiento a que más allá de lo que le han dicho, ese espacio lo puede disponer él. O sea, hay que trabajar la disponibilidad. Sí, Hay de que... hecho, justo como que me Sí. había salido en ese momento ir por esa vía, ¿no? De, bueno, pero más allá de lo que te hayan dicho, vos estás acá y Bueno, fuiste bueno, y te asignaron un día, un horario, viniste varias veces, como que bueno, traté de como de, ¿no? De ponerle algo de su responsabilidad claro, de, sí, pero de su responsabilidad no como obligatorio, sino no, de no, su claro, responsabilidad en como, cuanto al consentimiento. ¿A qué puede decir él? No qué dice el otro, ¿qué puede decir él? ¿Qué puede decir él? Entonces, me parece que siempre, inclusive aunque alguien, ojo, no nos engañamos, alguien puede venir porque dice que quiere venir y porque está mal y porque esto, y después te das cuenta que no hay nada. Entonces, siempre lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Es el consentimiento analizante, que es la posibilidad de que algo lo interrogue. ¿No? Entonces, esto es importante, que algo lo interrogue a él, no al otro. El otro después se verá, el trabajo con el otro tiene que ver con la destitución del otro. En todo análisis, lo que nosotros hacemos es destituir al otro. ¿Qué es destituir al otro con mayúsculas, chicos? No al otro, a mi amigo de acá en la esquina. El otro es con mayúsculas, ¿no? Que es justamente, ¿no? Esta idea de que el otro es el otro siempre de la alienación. Entonces, la alienación al otro es lo que va a haber que trabajar para que alguien se desprenda de esa idea de lo que el otro le dice, que el otro le manda y demás, ¿no? Entonces, digamos, esto es interesante, la pregunta que haces, porque más allá del caso por caso, porque ya no habría una receta, pero el caso por caso, digamos, el punto es, digamos, siempre para todo el mundo, es el consentimiento. O sea, que de él sí, que dé el sí a qué, que dé el sí a la existencia del inconsciente. Y eso lleva tiempo, eso lleva tiempo. ¿Por qué lleva tiempo? Porque, digamos, bueno, me parece que lleva tiempo porque tiene que ver casi con la cuestión, ¿no? Con la cuestión de, me parece, lo que tiene que ver con inclusive lo que se llamaba las entrevistas preliminares, el ensayo de prueba, todo lo que Freud y Lacan, ¿no? Trabajó, digamos, como eso preliminar o ese ensayo de prueba que decía Freud, para verificar si alguien estaba, digamos, a la altura de iniciar un análisis. Todos creo que recuerdan, o todos habrán leído estos textos, digamos, de Freud. Hay dos textos que se no leyeron, se los recomiendo, porque para mí son buenísimos, digamos, que es Iniciación al Tratamiento y Consejos al Médico, que son dos textos, creo que más o menos de la época del 1910, 1915, que son dos textos donde me parece que Freud pone en juego todo esto que estoy diciendo, quizás con otros términos, por supuesto, yo no soy Freud, gracias a Dios, porque eso sería terrible, pero digo, consejos al médico e iniciación al tratamiento son textos donde Freud habla un poco de cómo entra alguien al dispositivo. Y después en Lacan, en la dirección de la cura, o, ¿cómo se llama así? Sobre todo en dirección de la cura, también habla de todas estas cuestiones. Y otro libro, eso se los recomiendo porque puede ser que de bibliografía que a ustedes les sirvan, es Introducción al método psicoanalítico de Miller, ¿no? Ese es un muy buen libro para, digamos, entrar en toda la problemática de los inicios o los momentos de un análisis, ¿sí? Entonces, digamos, también es un libro muy recomendable
para poder trabajar estas cuestiones que tienen que ver cómo se entra al análisis. Al análisis no se entra solamente porque alguien llama y va a ver a un analista. Eso es un gran paso, pero no alcanza. No alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque esa primer llamada tiene que ser la causa de que se produzcan un encuentro, otro encuentro y otro encuentro. O sea que en realidad, cuando alguien nos viene a ver, lo que nosotros tenemos que salir a producir, es la clínica. La clínica del psicoanálisis no es algo que está ahí, en una mesa. La clínica del psicoanálisis es algo que tenemos que salir a cocinar. Si quieren poner un ejemplo más vulgar. Es como, a mí me gusta cocinar un estofado. Y ustedes van a decir, de ese tipo que está diciendo, pero no importa, lo digo así porque me está claro a mí también. Un estofado no se hace en 10 minutos, ¿no? La gente que sabe, mis abuelos, el estofado tiene que hacerse 3 horas, más o menos, es súper rico. O sea, lleva tiempo. Por eso Lacan dice, el psicoanálisis es tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea. ¿Por qué el que sea? El que sea para que cada uno arme su sintón. Ese es otro concepto que se lo sirve ahí, no lo vamos a trabajar, porque es un concepto que no viene al caso para estos encuentros. Nosotros ahora estoy entrando con el tema de la transferencia, digamos, pero la transferencia que no es solamente que un paciente se enamoró de su analista, no, porque en realidad la transferencia es amor al inconsciente, no es que me enamoré de mi analista porque me gusta. Eso es un fracaso de la transferencia en realidad. Freud, en realidad, lo que lee, y me parece que es una buena lectura, lo que lee en el enamoramiento es un fracaso en la posición analizante del analista. O sea que hay algo de la resistencia no solamente del paciente, sino del analista. Ojo con eso, ¿no? Porque generalmente también se pensó que la transferencia era, bueno, amás a tu analista. Sí, lo amás, pero lo amás en términos de ese saber que no se sabe, lo amás en términos de eso que se produce en el dispositivo, pero si eso queda restado y se transforma en un amor sexual, por decirlo así, la cosa se complica. Puede pasar, pero digamos, eso hay que trabajarlo con mucho cuidado y digamos, no es lo que, eh, podríamos decir, lo más esperable, ¿no? Son, bueno, o sea, me parece que hay una cuestión importante, que es decir que el psicoanálisis presenta problemas todo el tiempo. Entonces, en tanto presenta problemas todo el tiempo, tenemos que trabajar con los problemas. Tenemos que trabajar con los problemas, si no estamos sonadísimos. ¿Por qué estamos sonados? Porque justamente pensamos, ¿no? Que, bueno, nada, ¿no? Está todo bien, no pasa nada. No. Me parece que lo importante es trabajar en el psicoanálisis con el problema que instituye el psicoanálisis, que es el inconsciente. Un problema. ¿Pero por qué es un problema? Porque se nos va del sentido común. Se nos va del sentido. Entonces tenemos que entrar todo el tiempo por otro lado. Entonces, un poco en relación a esto, por eso acá tengo un texto que es de una colega que es una gran analista, Adriana Vélez, que trabaja mucho con ella. Me parece que una de las cosas, el amor, yo estoy hablando del amor, y hablé del amor porque el amor posibilita. Entonces podríamos decir que el amor como posibilidad instaura el dispositivo.
el amor como posibilidad instaura al dispositivo, instaura el dispositivo. El amor como posibilidad instaura el dispositivo. Esta es la cuestión. Ahí está la cuestión más importante, la instauración del dispositivo. Si no se instaura el dispositivo, no hay nada. Bien, entonces, una cuestión que pone en juego la transferencia, que también es algo que me gustaría decir, es que la transferencia posibilita el trabajo del síntoma. El síntoma no como algo a curar, sino el síntoma como algo a tratar. La diferencia entre tratamiento y curación. Me parece muy importante. Estoy diciendo como cosas así puntuales, pero me parece que son muy de todo el dispositivo. Entonces, el amor, ¿no? La transferencia, el amor de transferencia, que haya del amor en la transferencia, por supuesto, es lo que posibilita el trabajo del síntoma, un poco lo que decía antes Isaac cuando hablaba de la repetición, ¿no? Ese síntoma que se repite, ese síntoma que se repite, pero de esa repetición en transferencia, va a empezar a provocarse la diferencia. La diferencia que nos va a hablar de otra vuelta con el síntoma. Al síntoma hay que darle vuelta todas las veces necesarias, porque dando vueltas al síntoma es que se puede ir produciendo y provocando otra cosa, ¿no? Entonces digamos que, bueno, ahí estamos, ¿no? En esa provocación de esa otra cosa que saca al sujeto de la pura repetición, ¿no? Ahora, es un tema arduo y me da para pensar que cuando hablamos también de la transferencia, podemos también decir un poco tomando la versión freudiana, que va, obviamente que vale, que la transferencia posibilita y también obstaculiza, porque justamente el obstáculo de la transferencia tiene que ver con lo que Freud llamaba, que justamente esa problemática de que el amor puede ser resistencial también, porque empiezan a aparecer las demandas de amor, ¿no? El paciente también puede ponerse en una posición resistencial por la vía del amor, y entonces entra en una posición de demanda, de insatisfacción, ¿no? De que quiere otra cosa, que cambia horario, cambia esto, qué sé yo, todas las cosas que pueden pasar, y que está bien que pase, digo, está bien que pase, en el sentido de que todo eso que pasa porque está la existencia de ese inconsciente como discontinuidad. El paciente empieza, digamos, a problematizar el espacio del análisis porque ahí está la demanda. Y el neurótico, vamos a decir en general, el neurótico cree en la demanda. El neurótico cree en la demanda. ¿Qué significa creer en la demanda? Cree que tiene que pedir, cree que tiene que pedir y el otro le tiene que dar, cree que las cosas tienen que ser en función de lo que él necesita. Digo, hay una serie de creencias, que las tenemos todos, por supuesto, nadie se salva, donde todas esas creencias ligadas a la demanda se ponen en juego en un análisis. Entonces, el trabajo del análisis es el trabajo de todas esas relaciones del sujeto con el otro que se va a poner en juego en la transferencia, que esto se traduce en términos de Freud, cuando Freud decía que en la transferencia se duplicaban en la figura del analista las antiguas cargas de objetos. ¿Se acuerdan de esa frase más ortodoxamente freudiana? Y esto es cierto, porque digo, lo cierto es que en la figura del analista se pone en juego, digamos,
ese lazo libidinal a todos esos otros y dejarle una marca. En definitiva, la transferencia son las marcas de goce. Son las marcas de goce. Y ahí tenemos que, bueno, hacer, vamos a decir, hacer lo que podamos, ¿no? Porque ¿qué significa una marca de goce? Significa que, digamos, cada uno viene con esa impronta del otro sobre sí, y esa impronta del otro sobre sí va a ir derechito al dispositivo. Va derecho al dispositivo. ¿Qué significa que va derecho al dispositivo? Va a recaer en la figura del analista y entonces ahí es donde el analista va a tener que contar con el semblante. Que es otra palabra, digamos, bastante particular, seguramente todos la habrán escuchado y si no la escucharon, la escucharán ahora. El semblante es eso que el analista tiene que internar como un parecer ser, ¿no? Va jugando con distintas formas para permitir que ese consultante, analizante, haga el recorrido con sus síntomas. Parece todo muy fácil, pero esto es una complejidad espantosa, qué sé yo, ¿no? Se hace lo que se puede, ¿no? Recién esta compañera Natalia planteaba esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando alguien viene porque lo mandan? ¿No? Bueno, pasa eso, ¿no? Pasa que no quiere venir, pasa que no le importa nada, o también puede pasar que a partir de alguna intervención algo le empiece a interrogar. No, quizás uno hasta le puede decir a esa persona, mire, en lugar de preocuparse tanto, ¿por qué no le interesa? A ver, ocupémonos de qué puede decir usted. Fíjese, yo trato de entrar, hago varios movimientos, a veces me salen, a veces no me salen, y yo mismo, el paciente que le digo no venga más, digo, me puedo dar el gusto, entre comillas, de decirle a muchos pacientes, digo, no venga, pero si no quiere venir nadie. A mí no me gusta que el paciente venga, como dice, obligado, así, tironeado. Yo siempre digo, acá, el que viene porque tiene ganas de sufrir un ratito, así que venga. Pero digamos, también uno puede hacer distintas maniobras para que alguien, en lugar de venir forzado, venga porque está interrogado, porque empieza a interrogarse, porque algo empieza a molestar realmente. Cuando uno habla de molestar, no es que me molesta, no sé, me molesta el ruido del perro. Hay algo que lo molesta en el sentido de una incomodidad subjetiva, digo, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas incomodidades a nivel de la subjetividad, digamos, bueno, ahí va a haber una demanda, ahí va a haber un análisis, ahí va a haber un trabajo y ahí va a haber un efecto. Ese es un poco el tema que estamos trabajando, ¿no? Dispositivo, efectos, transferencia. Entonces, me parece que la transferencia, por eso la quise encarar más por este lado, es este lazo que involucra a todo el dispositivo. Por eso decía analista, analizante, están los dos juntos en banda de modelos. Esta me parece que es una idea que yo la rescataría mucho, porque me parece que es una idea que además nos saca, digamos, del binario, que también eso lo dice antes, nos saca del binario aristotélico. Y hay algo muy importante en el psicoanálisis no porta lo binario. Como que alguien venga, estoy pensando, ¿no? Tomando un poco la casuística, esas cosas como muy de todos los días, cuando alguien viene y dice, ¿y es malo si yo hago esto? ¿Está bien que haga esto? ¿Está, no? Digo, me parece que siempre está esta pregunta media moral, ¿no? Eh, del paciente y a veces del analista mismo. Y otra cosa que me parece que le tenemos que sacar al psicoanálisis es la moralidad. Cuando digo sacarle al psicoanálisis la moralidad, es sacarle el juicio de valor, ¿no? Y esto implica el trabajo del analista. Por eso se habla
de que si el analista no pasa por el trabajo de su análisis, si no pasa por el trabajo de su fantasma, no hay forma de que se acerque al psicoanálisis. Esto, el psicoanálisis no lo tenés porque estudiaste. O sea, al psicoanálisis no accedes porque solamente me vas a explicar a mí o vas a leer. No que me explicas a mí y te interrogas algo, todo está bien. O quizás a otro colega, pero digo, en definitiva, el psicoanálisis no es algo que se arma, digamos, a partir de un texto, en el sentido de leí y sé. Porque el texto, además, hay algo interesante, que la lectura del psicoanálisis es una lectura que se va a medir no en términos de lo que sabes, sino en términos de lo que te queda como resonancia. Entonces, lo que importa también en un análisis, ¿no?, son las resonancias. O sea, ¿qué sonó? ¿Qué resonó a nivel del cuerpo? A nivel del cuerpo. Las resonancias, en las resonancias están los efectos. Y por lo tanto, en las resonancias está la eficacia del análisis, no en lo que cada uno sabe. En las resonancias está los efectos y está, digamos, lo que se va a disponer para cada uno, ¿no? Uno va a disponer de las resonancias. Esto me parece un punto absolutamente importante para trabajar. ¿Hasta acá alguien quiere decir algo o preguntar? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Hola, primero. ¿Qué tal, Pero Laura? no sé si capaz te desvío un poco del tema, porque siempre que hablan de transferencia me queda como picando Mm, qué pasa con la transferencia en la psicosis. Porque siempre se habla como de todo esto y son términos que por lo menos yo los tengo muy asociados a la neurosis y digo qué pasa con una psicosis, incluso sin nada, o sea, no una psicosis como tan florida, sino una psicosis ordinaria, que uno a veces, sobre mm. todo si recién empieza, como que le cuesta distinguir si es una psicosis, si es una neurosis y qué pasó. Entonces, no sé, me queda un poco esa duda, ¿no? ¿Qué pasa con la transferencia ahí? Pero no sé si me Sí, voy para otro lado. es una buena pregunta, y, digamos, podría contestarte, te voy a contestar algo, pero digo, es como un tema aparte, digamos, hablar de la transferencia en la psicosis. Yo diría para contestar, a mí me parece, yo ahí salgo un poco, primero, de la teoría freudiana, donde Freud decía, digamos, que directamente Freud casi que saca el dispositivo del psicoanálisis para la psicosis. Creo que eso todos más o menos lo saben, pero también es un poco un error, porque bueno, él trabajó con casos difíciles, como el caso, con Schreber no fue un paciente, Schreber fue un análisis que le hace un texto, no fue análisis, no fue un paciente de Freud. Entonces el paciente, por lo menos de los historiales que están eh, representados en los textos, el caso más complejo fue el hombre de los lobos, que fue un inclasificable, en realidad, que sería un poco más del orden de la psicosis ordinaria, ¿no? O de una neurosis obsesiva casi al modo de los inclasificables, que es una terminología más de Lacan y de Miller. Ahora, a mí me parece que debe ser como si fuera un axioma religioso. Hay de la transferencia. Hay de la transferencia, coma también en la psicosis. Es una teoría, digamos, ¿no? Yo no diría, no, la transferencia no hay psicosis, en la neurosis hay transferencia, en la psicosis no. Yo diría, la psicosis entra también al dispositivo del análisis. En todo caso, la pregunta no es si no hay transferencia. En todo caso, la pregunta sería cómo dirigimos la transferencia en la psicosis, en el punto en que en la psicosis el sujeto supuesto al saber queda directamente del lado del paciente, porque está la certeza. Ahí tenía un poco la diferencia. Pero, digamos, yo no me mandaría a decir, eh, digamos, directamente que no hay transferencia. ¿Te das cuenta? Digamos, te contesto algo muy así nomás porque, digamos, eh,
mucho esta cosa, ¿viste? ¿Por qué? Porque para mí, digamos, y ahora quizás esta pregunta tuya me da pie a tomar un poquito lo que nos queda, esta última cosa que se había puesto en el título de nuestros encuentros, que era un poco la palabra diagnóstico, ¿no? Eh, Me parece que cuando hablamos de psicosis, que la psicosis es el loco, el loco, me da pie, está bueno, en realidad me da pie, un lindo pie para decir esto. Alguien me pregunta por la transferencia en la psicosis. Yo le contesto, hay una transferencia. No sé si le contesto, pero digo, hay una transferencia. Entonces, también en la psicosis. El psicótico comúnmente se le ha llamado al loco, que fue siempre, digamos, un personaje en la historia psiquiátrica y en la historia de la humanidad. El loco fue siempre segregado, ¿no? Eh, de las sociedades, es decir, eso se puede rastrear muy bien en Foucault, en el libro de Historia de la Locura, ¿no? Donde va hablando del tratamiento, ¿no? En la historia que ha tenido el loco, ser psicótico, ¿no? Que siempre quedaba siempre aislado de la ciudad, aislado del grupo humano, porque se lo consideraba como alguien peligroso. Ahora, hay una frase de Lacan muy interesante, casi al final de su enseñanza, que dice, todos somos locos, o todo el mundo es loco. Creo que la gente mira la enseñanza diciendo que todos estamos locos, todos somos locos, porque todos, en realidad, contamos con nuestra propia certeza y con nuestro propio delirio, que es el síntoma. Casi pienso en la psicosis como una generalización. Con lo cual es un tema súper interesante. No lo voy a decir acá, porque digamos, inclusive es un tema que se ha puesto en juego en los últimos congresos, digamos, de la escuela lacaniana, porque todo el mundo es loco, es que cada uno inventa la forma en transitar su propia locura, que es el síntoma, es lo que da el síntoma. Entonces imagínense que nosotros, cuando decimos que todo el mundo es loco, decimos que cada uno es su propio goce. Cada uno cuenta con un goce que es único y singular. Por eso cuando hablamos de clasificación, no nos alcanza la idea de clasificación, porque nadie tiene la clasificación de nada. ¿Por qué nadie tiene ninguna clasificación? Porque cada uno es su uno de goce. ¿Se entiende esto? Seguramente no sé si se va a entender, y capaz que tampoco quiero que se entienda como algo cerradito, pero la verdad que la pregunta de ti fue genial en este punto, ¿no? Me dice, bueno, la psicosis, qué sé yo, y todo el mundo es loco, con lo cual, digamos, ¿cómo hacemos entrar la transferencia con un loco? Bueno, hay que ver, va a entrar como se pueda. Por eso podemos decir que cualquier paciente, inclusive el que parece más amoroso, también va a entrar con su locura. O sea, va a entrar con eso de loco que tiene que ver con esa alienación al otro que yo antes dije, y que tiene que ver con la forma en cómo va a resolver esa alienación al otro. Y esa es su locura, y esa locura es la que va a entrar en la transferencia. Por eso digo, cuando yo no hablo de clasificaciones, ni de diagnósticos por clasificación, es porque ningún goce puede ser clasificado. Ningún goce puede ser diagnosticado. En todo caso, el goce es tratado en ese lazo particular y singular que es la transferencia. ¿Se entiende un poco, chicos, por dónde quiero ir o por dónde estoy diciendo? Que es muy distinto a decir neurosis, psicosis. Por eso hay, y ahora les paso un poco, no puedo hablar de todo esto, porque son temas para bastante tiempo de trabajo y estudio, para hablar textos, pero hay varios seminarios interesantes sobre el tema. Uno es los inclasificables, que se llama así, que es de Miller,
y otro es la psicosis ordinaria, que justamente Abril mencionó, la psicosis ordinaria, digamos que también es de Miller. Son dos textos, ¿no? Muy interesantes, los textos son dos libros bastante grandes, donde trata un poco toda esta problemática que estoy mencionando, y que tiene que ver con la forma de pasar de la clasificación a la posición de goce. O sea, una cosa es la clasificación. Yo digo, bueno, fulano es tal cosa, fulano es tal otra, ¿no? Entonces responde a una clase, a la clase de los neuróticos, al conjunto de los perversos, al conjunto, en cambio, me parece que toda esta temática nos lleva a plantearnos que no se trata de la clasificación como perteneciendo a una clase, sino que se trata de lo más singular de cada sujeto, que es ese goce, que lo hace gozar de una manera particular y que lo lleva, digamos, a un análisis, en el mejor de los casos, también de una manera muy singular. Por eso los análisis son singulares, y por eso cuando se habla del caso por caso, del uno por uno, etcétera, se habla de eso, de que no hay forma de clasificar, digamos, los goces. Los goces no se clasifican, son singulares. Entonces, por eso digo, es una práctica, para decirlo correctamente, el psicoanálisis es una práctica de lo singular. Y digamos, ¿por qué lo singular? Porque eso singular, podríamos decir que es el uno, que Lacan conceptualiza, el uno de goce, que es ese uno único, ¿no? Y que bueno, habrá que ver después cómo eso se va tratando en un análisis. No sé si se será otra cuestión, pero me parece que es interesante esto que apareció de la transferencia de la psicosis, porque en definitiva me parece que la transferencia es en relación a esa singularidad, ¿no? Que tiene que ver con cada hablante. Cada hablante es loco. ¿Por qué cada hablante es loco? Porque dice cualquier cosa. Dice cualquier cosa en el mejor sentido, no digo, pero dice cualquier cosa en el sentido de cómo se le ha armado la vida en función de su relación al otro. Entonces ustedes pueden escuchar también a alguien que se dice ser neurótico, entiende que dice es un disparate, en el mejor sentido. Porque bueno, tiene armada así la subjetividad, porque todos hemos armado, digamos, una particular paranoia. Una particular paranoia. Entonces, digamos, este es el tema. La particular paranoia que se armó, ¿no? O sea, por eso Lacan decía, la percepción del mundo para todos es paranoia. Es paranoia, o sea, Lacan casi que llevó la clínica más del lado de la psicosis. Llevó la clínica más del lado de la psicosis. Porque para él la psicosis era lo que le enseñó, ¿no? A él le enseñó la psicosis, digamos, toda la problemática del lenguaje, toda la problemática de las distorsiones del lenguaje. O sea, podemos decir que hay una cosa interesante para pensar que Freud entra al psicoanálisis con la histeria, de la histeria, y acá entra el psicoanálisis por el lado de la psicosis. Y sale por el lado de la psicosis. Esa frase de Lacan, todo el mundo es loco, significa que todo el mundo, ¿no? Además, todo el mundo está desamigado. Todo el mundo, o cada uno, tiene su propio desamigamiento. Y cuando alguien viene a vernos porque tiene desamigado el nudo de René. No sé si eso han escuchado hablar del nudo de Romeo, pero podemos decir que cada uno que entra en análisis entra con su propio desanegamiento. Es decir, podemos ir viendo que no anulamos esto, ¿no? Que bueno, habrá que ver de distintas maneras cómo eso lo vamos conduciendo, ¿no? Vamos haciendo el trabajito, digamos, ¿no? Entonces digo,
esto que tenía que ver con parte de la temática, ¿no? Digamos, de lo que estábamos viendo, me parece que es interesante, ¿no? La posibilidad de trabajar, cuando hablamos de diagnósticos, decir posición subjetiva. No es que la posición subjetiva nos va a salvar de nada, pero la posición subjetiva nos va a permitir, ¿no? Rescatar el singular, no la globalización del caso, que es lo que pasa con la psiquiatría. Podríamos decir que la psiquiatría globaliza el caso y el psicoanálisis lo singulariza. Ahí está la práctica de lo singular. Imagínense que en una época del mundo que estamos en el exceso de la globalización, nosotros apostamos una práctica del singular, ¿no? Salir de la red de la clasificación, ¿no? Para poder pasar, ¿no? A, bueno, eh, justamente a otra cosa, ¿no? A la posibilidad de otra práctica. Bueno, una práctica de ese singular que tiene que ver con ese goce que se ha provocado por el encuentro con el otro. Ese goce que se ha provocado por el encuentro con el otro. Esto me parece que es interesante, ¿no? Me parece que ahí tenemos mucho para decir, tenemos mucho para hacer, ¿no? Entonces, yo siempre lo que recomiendo, y ¿no? Casi una sugerencia en relación a esta temática es que no entremos apurándonos por el diagnóstico, ¿no? Y no creo que sea tanto la cuestión ahora, pero en una época del psicoanálisis había como un exceso de apuro por diagnosticar, ¿no? Es un neurótico, es un psicótico, ¿qué? ¿No? A mí me parece que más que la pregunta por qué es alguien, es cómo vamos conduciendo la cura. Por eso es importante la supervisión, es importante el propio análisis, más que para ver el diagnóstico, para ver el modo en que tenemos que conducir esa cura. Ahí me parece que hay un punto, ¿no? Interesante bueno, para revisar o para trabajar o para ver, digamos, ¿no? La condición de la cura, que no es lo mismo que, ¿no? ¿Qué es ese paciente? ¿Es esto? El paciente no es nada. El paciente, además, tiene que ser analizado. Para que nosotros podamos pensar en esa singularidad, el paciente, el psicoanálisis, el paciente, el psicoanálisis debe de ser analizante. Y para que alguien pase de paciente a analizante, pasa tiempo. Así que todo esto se problematiza muchísimo, ¿no? Porque no es que dice alguien, estamos en el centro de, bueno, alguien vino, pidió una admisión y después lo atiende. No, eso está todo muy bien. Está bien que el paciente está consultado, después se la molesta a la sana con el horario, pero después de ahí empieza un largo camino, es especial. Y en muchos casos, ¿no? El centro recibe una gran cantidad de pacientes, pero no puede ser pacientes, sí. Porque, digamos, no pueden pasar a ese lugar analizante. Es el que hay que producir, no para clasificar o para diagnosticar, sino para conducir el singular de eso, ¿no? O sea, lo que nosotros nos importa es conducir esa singularidad, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a tomar y lo que nosotros vamos a hacer, digamos, ¿no? Así que, bueno, me parece que cerramos un poco, quizás estaría bueno, chicos, que pregunten, lo que quieran, tenemos unos minutos, y está bueno. Perdón, Cuenta. todo un desafío para la época, porque la gente acostumbrada a esto de que viene a buscar algo, y esto que lleva un montón de tiempo es realmente toda una proeza. No es una práctica, no es una práctica, es una práctica que va un poco a contramano de la época, ¿no? Pero creo que, bueno, el desafío tampoco es que no sucede nada.
el que viene a vernos, que se lleve, digamos, eso que golpea el cuerpo, ¿no? Que se lleve la resonancia de una intervención. No, digamos, la palabra que lo clasifique o la palabra que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Sino más bien esa palabra que va a provocar una resonancia y que a partir de esa resonancia se van a producir otras y otras y otras que va a armar un recorrido. ¿Te das cuenta? Por eso digo, es un poco con lo que empecé la clase hoy, ¿no? Cuando hablaba del consentimiento analizante, ¿no? Que me parece que es lo que tenemos que producir a partir del trabajo que hacemos. Pero es cierto que yo recibo muchas consultas y mucha gente, bueno, también la gente pide hoy muchas cosas de especialización. Usted es especialista en adicciones, usted es especialista en no sé qué. Yo no soy especialista en nada. Entonces, digo, hay temas que me interesan más que otros, pero digamos, el analista no es un especialista. El analista es analista, no es especialista. O sea, puede, obviamente, si van a preguntar a todos ustedes, seguramente verdad que algunos me dicen que me gusta más el trabajo con niños, a mí me gusta mucho el trabajo con psicosis. Si tuviera una especialidad, sería el tema de la psicosis, pero digamos, un analista es analista porque tiene una posición analista. ¿Se entiende lo que digo? No es como la medicina que, bueno, sos cardiólogo, o sos patólogo, o sos. Pedagogista no es nada. Pedagogista, el analista, es analista por el vacío, por el vacío que puede portar. No por eso que va a dar como algo. Mira, te puedo dar un caramelo si quieres, pero no te voy a dar mucho más, ¿no? Y un caramelo ácido te puedo dar, para que te quede la boca media amarga, ¿no? Pero digo, me parece que, bueno, todo ese trabajo es un trabajo interesante que sí, desafía mucho la época, en una época donde, bueno, está la contundencia de la globalización. Ahora, también hay algo interesante que a mí me ha pasado, me pasa, de que muchos pacientes han ido a psiquiatría, han ido a terapeutas cognitivos, han ido a terapia de flores, terapia de piedras, terapia de olores, terapia de no sé qué, y terminan siendo un analista. Ojo con eso, ¿no? Me parece que también está ese reverso donde en pos de buscar, ¿no? En pos de buscar un sentido, ¿no? Me parece, bueno, a ver, fueron a buscar el sentido, ¿no? Eh, bueno, me parece que van a buscar un analista que no les va a dar el sentido, les va a dar otra cosa. Entonces también es interesante ese movimiento, ¿no? Entonces, ahí me parece que es importante, ¿no? También trabajar esa idea de lo que el analista va a dar como diferencia. El analista va a dar la diferencia con el sentido, la diferencia con la globalización, ¿no? Ahí está el punto que me parece interesante, ¿no? O sea, vaciar el sentido, va a vaciar sentidos. Exactamente, sí, exactamente, ¿no? Eh, a ver, exactamente, el vaciamiento del sentido es la posibilidad de la construcción del recorrido del análisis. Si vos das mucho sentido, no hay análisis, ¿no? No hay análisis. Entonces, ahí me parece que es importante, ¿no? La posibilidad de, bueno, no, no ir hacia el sentido. Inclusive el analista tiene que tener mucho cuidado de no ir hacia el sentido. Porque el sentido no produce la división subjetiva, que es lo que nosotros tenemos que provocar. Tenemos que producir la división subjetiva.
Bueno, más o menos estos fueron los dos encuentros. Chicos, pueden seguir preguntando alguna pregunta más, que está bueno, ¿no? Siempre alguien puede aclarar, ¿no? Puede aclarar algo, no mucho, pero aunque sea alguna cosa más. Eh, ¿Hay algo que les quedó duda, que les hubiera gustado, o les gustó más o menos los encuentros, algo, se queda con algo, es un desastre, no se encuentra? También pueden criticar, no pasa nada. Que no sea dura la crítica, pero está todo bien. Pero no, lo importante es que se hayan quedado como con alguna idea que me parece, a mí me gusta cuando de los encuentros queda algo que a ustedes los deje pensando, en definitiva, pero bueno, los textos los pueden ir y los pueden leer ustedes, ¿no? Pero me parece que hay ciertas ideas o ciertas cosas que pueden resultar más interesantes también, ¿no? Para pensar alguna cosa con el psicoanálisis que me parece que no está de más y no está mal también, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Está perfecto. Y es así, es fantástico. Es muy fantástico. ¿Alguno más que quiera comentar algo? No me está bien cerrando. Creo que más o menos pudimos recorrer, ¿no? La primera clase más el tema del dispositivo, ¿no? En sí mismo, y después con esta articulación que tenemos que hacer con la transferencia y con, bueno, la cuestión diagnóstica, que como yo digo, cuando hablamos de diagnóstico, me parece que el psicoanálisis está en contra del diagnóstico, ¿no? Me parece que el psicoanálisis va a cuestionar, ¿no? Va a interrogar y va a vaciar la nosografía psiquiátrica. Eso también me parece importante, ¿no? El vaciamiento de la nosografía psiquiátrica. ¿Qué significa? ¿No? Vaciar la nosografía. Vaciar toda la clasificación. Esto es interesante. ¿No? Vaciar la clasificación. Esto es muy importante. Es un vaciamiento de la clasificación, ¿no? Como una propuesta que va absolutamente a contramano, ¿no? De lo médico, digamos, ¿no? De las prácticas más médicas, ¿no? Entonces, vaciar la clasificación. Bueno, gente, vamos a dejar con esto y bueno, espero que les vaya bien a todos, que les haya aportado algo que se encuentra. Gracias por participar, por estar. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias. Los saludo a todos, ¿sí? Y no, gracias a ustedes, muy bien, y pudieron participar, que eso está bien. Cualquier cosa Gracias. estamos en contacto. Un beso. Gracias por el aporte. Por Muchas favor, gracias. Gracias a ustedes. Hasta el Nos vemos. próximo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.